Perseverar en la oración con María. Esta es la sexta charla de ese curso sobre María que le hemos titulado Hablemos de María. Y decíamos, ¿no?, en las anteriores charlas que aunque de la Virgen María se habla poco en los evangelios, nos gustaría más cosas, ¿no? Pero aunque se habla poco de la Virgen en los evangelios, ella está presente en los tres momentos fundamentales de la redención, que son la encarnación, la Pascua, la pasión de Jesús y Pentecostés. Son los tres momentos fundamentales de la redención. Y ella está presente en los tres. Es más, solo ella está presente en los tres. Solo ella. Bueno, pues en esta sexta charla de Hablemos de María, que tiene como título Perseverar en la oración con María, nos vamos a Pentecostés. Como ya dije, como estoy diciendo, ¿no?, en el inicio de cada una de estas charlas, pues me estoy sirviendo de un libro de Reinero Cantalamessa, quien fue predicador de la Casa Pontificia, capuchino, que tiene como título María, espejo de la Iglesia. La tesis de ese libro es que María es una carta de Dios, una carta que Dios ha escrito al mundo, a cada uno de nosotros, para mostrarnos el camino hacia la santidad. Entonces, pues vamos a leer atentamente esa carta, porque en María Dios nos enseña muchas cosas, muchas cosas. Bueno, comenzamos por el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles comienza con la narración de la ascensión de Jesús a los cielos. Así comienza. A la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo mientras él se iba marchando, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Esa sala superior a la que subieron, ¿cuál es? El cenáculo. Está en la parte alta de Jerusalén. El cenáculo donde Jesús celebró la última cena era el lugar en el que se juntaban los discípulos. Se ve que era un lugar, pues, que sería propiedad de algún seguidor de Jesús o de algún simpatizante de Jesús. Y después de la ascensión de Jesús a los cielos, ¿a dónde van? ¿Dónde se juntan? En el cenáculo. Y ahora atentos a este versículo. Es Hechos de los Apóstoles 1:14. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, pues obviamente este es nuestro texto en esta catequesis, ¿no? Cómo los discípulos, los apóstoles, perseveraban unánimes en la oración, esperando al Espíritu Santo en el cenáculo para que llegase en Pentecostés. Este es nuestro texto. Este quiere ser el punto de partida para nuestra catequesis, que nos enseña a cómo perseverar en la oración como María. Cuando el texto de Hechos cita, ¿no?, que quienes estaban allí reunidos, claro, destaca especialmente a María. Cuando dice María, la madre de Jesús, claro, la pone en un plano distinto a los demás. ¿Por qué? Porque ella y el Espíritu Santo tienen un vínculo muy grande. El vínculo que tienen entre María y el Espíritu Santo es Jesús. Juntos han engendrado a Jesús. El Espíritu Santo y María han engendrado a Jesús. Es muy fuerte, ¿no?, poder decir que Jesús ha sido engendrado por el Espíritu Santo y por María, porque esto eleva la intimidad entre el Espíritu Santo y la Virgen María a un rango altísimo.
Altísimo. En el credo decimos que Jesús, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen. Atentos, ¿eh? Se encarnó de María Virgen. En latín dice ex María Virgine. Es decir, tomó de ella carne. No, esto es un motivo del que también en la historia de la Iglesia hubo herejías que la Iglesia rechazó. Algunos herejes, escandalizándose de eso, decían, Jesús no tomó carne de la Virgen María, no se encarnó de la Virgen María, sino en la Virgen María, per María Virgine, como cuando el agua pasa por una tubería, pero de la tubería no recibe nada, ¿no? Algunos decían eso, no, la Virgen María no es que tomó carne, o sea, de Jesús no es que tomó carne de María, sino que la encarnación fue que pasó por ella, pero de ella no recibió nada. No. Eso la Iglesia lo rechazó como una herejía. No es per María Virgine, a través de María, sino ex María Virgine, de María se encarnó por obra del Espíritu Santo. O sea, que verdaderamente fue engendrado por María. Por eso, claro, entre el Espíritu Santo y la Virgen María hay una intimidad increíble, porque entre ambos, ¿no?, ha habido ese misterio de la encarnación. Ha tenido al Espíritu Santo, obviamente, ¿no?, como protagonista principal, que es Dios, pero que ha querido asociarle a María esa encarnación. Y por lo tanto, ella es fundamental, la Virgen María es fundamental en este momento de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo allí. De hecho, si os fijáis los cuadros de cómo el arte ha representado el momento de Pentecostés, siempre acordaros del cuadro del Greco, o de otro que podáis tener en mente, ¿no? El cuadro del Greco de Pentecostés. María está en medio y tiene a unos apóstoles a un lado y a otro lado, y ella está en medio de esa escena recibiendo las lenguas de fuego. O sea, ella es la que con el Espíritu Santo tiene esa connaturalidad que los apóstoles no tienen, y es ella la que atrae el Espíritu Santo especialmente, ¿no? Pues bien, llegado aquí, ¿no?, este autor Canta la Mesa, del cual me estoy sirviendo, utiliza una metáfora muy bonita. La verdad es que yo no la había escuchado nunca, para entender qué fue la Virgen María en ese momento de Pentecostés. Y es la siguiente metáfora. Si al pie de la cruz María se reveló como madre de la Iglesia, recordad, ¿no?, que Jesús dijo, madre, ahí tienes a tu hijo. Y María le tomó a Juan como con ella, ¿no? O sea, ahí nació la maternidad de María hacia la Iglesia. Al pie de la cruz, María se reveló como madre de la Iglesia, pero ahora en el cenáculo, esta es la metáfora, ahora en el cenáculo, María se revela como madrina. Madrina. Vamos a explicar esta metáfora. Porque Pentecostés es como un bautizo, es como el bautizo de la Iglesia. Es el bautizo de la Iglesia en el que la Iglesia comienza su evangelización, ¿no? Pero es que María ya estaba bautizada por el Espíritu Santo, siguiendo esa metáfora, en la Encarnación. Y ahora ella apadrina ese bautismo de la Iglesia en Pentecostés. Es como una madrina que en ese momento, ella que ya había recibido la plenitud del Espíritu Santo en Nazaret, en la Encarnación, ahora ella está apadrinando, está amadrinando ese momento en el que la Iglesia recibe ese impulso del Espíritu Santo. Repito, ¿no?, Pentecostés es como el bautismo del Espíritu Santo para la Iglesia. Bien, sigamos esta metáfora del bautismo y de María como madrina. Un padrino, una madrina, ayuda a la preparación de los catecúmenos, ¿no?, cuando son adultos. Y uno se imagina a la Virgen María cuidando de los apóstoles, reuniéndolos en la unidad al resto de los discípulos para que pudiesen recibir
el Espíritu Santo. Uno se imagina a María elevando el clima de oración allí en el cenáculo de los que estaban allí reunidos para que todos invocasen la llegada del Espíritu. ¿Qué impresión causaría verle a María orar? No sé si os acordáis de ese texto en el que los discípulos, viendo a Jesús cómo rezaba, les impresionó. Y le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Queremos orar como tú, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Los discípulos le verían a María orar y tendrían una gran escuela de oración en ella para pedir el don del Espíritu Santo. Bien, la siguiente charla, en la charla séptima, espero, ¿no?, que expliquemos con más detalle el misterio de esa efusión del Espíritu Santo en María. Allí lo explicaremos un poco con más detalle, pues cómo el Espíritu Santo en Pentecostés, habiendo sido María ya, ¿no?, llena del Espíritu en la encarnación, qué es lo que supuso Pentecostés para ella. Pero yo ahora me quiero fijar en dos cosas. Primero, en lo que he dicho, cómo María ayudó a la Iglesia a prepararse para recibir al Espíritu Santo. Y me quiero también fijar en otra cosa. ¿Qué pasó de María después de Pentecostés? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de ella? Porque ella es muy trascendente en ese momento. Se le pinta en todos los cuadros allí donde el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego se posa. Pero después, ¿qué es de ella? Lo curioso es que después desaparece. Desaparece, no aparece en los libros sagrados. A los ojos de los hombres María se oculta. Si nos fijamos en las cartas de los apóstoles, principalmente las cartas de San Pablo, pero no solo las cartas de San Pablo, en ellas se mentan muchos personajes de la primera comunidad cristiana. Se habla de Lidia, de Aquila, de Priscila. San Pablo habla de muchos personajes, pero de María no se dice nada. De María parece que no hay rastro después de Pentecostés. Y es que María, después de Pentecostés, inauguró una nueva etapa en su vida, viviendo con San Juan, el discípulo amado, pero una nueva etapa en el más profundo silencio. Después de Pentecostés es como si ella hubiese entrado, permitidme la expresión, en clausura. Es como la primera claustral de la Iglesia. Podemos decir, ¿no?, cuando uno va a algunos monasterios contemplativos, suele haber a veces, allí en el locutorio, suele haber una cita de Colosenses 3:3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Se dice eso de las almas contemplativas. Bueno, pues eso podemos decir de María después de Pentecostés. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Mientras que los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, se lanzan a la predicación, fundan iglesias, cruzan mares. Ella se convierte en el pulmón contemplativo de la Iglesia incipiente. Esto es potente, es potente que entendamos esto. María forma parte de esa Iglesia contemplativa. Para entender este carisma de María, también podemos ver cómo esto ha acontecido también en la vida de otros santos. Por ejemplo, Teresita de Lisieux. Teresita de Lisieux, que cuando ella está queriendo descubrir su carisma, ella dice: a mí me gustaría ser apóstol, me gustaría ser mártir, me gustaría ser misionero, me gustaría ser todo, ¿no? Pero dice: pero he descubierto que Dios me llama a ser el corazón de la Iglesia desde la vida oculta. Dice ella, en Historia de un alma: en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor, y de esta forma lo seré todo. Bueno, pues eso que dice Teresita de Lisieux, en el fondo ella, Teresita de Lisieux, cuando dijo esto, había descubierto la vocación de la Virgen María después de Pentecostés. La vida de María después de Pentecostés, pues, es una vida hecha oración, una vida profundamente orante. Si nos fijamos, ¿no?, en lo que conocemos de la oración de los místicos,
podremos aproximarnos a descubrir cómo fue la oración de María. En la oración de los místicos, cuando el alma se funde con Dios, tiene un deseo fortísimo de unirse definitivamente con Dios en el cielo. Acordaros de esa expresión de Santa Teresa de Jesús: muero porque no muero. Es una expresión de Santa Teresa de Jesús, también de San Juan de la Cruz. Muero porque no muero. Los místicos han tenido una experiencia de Dios tan profunda, que hasta la separación de Dios en esta vida se les ha hecho dolorosa. La representación del Misteri de Elche, en este último congreso mariológico que hubo, pues don Francisco Conesa, actual obispo de Solsona, que fue en su tiempo rector de la Basílica de Elche, nos dio una charla muy interesante, ¿no? Y nos explicó los cantos en ese valenciano antiguo que se hace en el momento en el que María está a punto de morir en el Misteri de Elche. Ella está mostrando el deseo profundo de marchar de esta vida, pero no porque esté a disgusto en esta vida, ¿sabes? No por eso, sino porque está muriendo de amor, porque María está deseando unirse con Dios definitivamente, ¿no? Suspira la Virgen María por su marcha. Así se canta también en ese Misteri d'Elche. Nos podemos imaginar a María recitar el Salmo 42, que dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? O también el Salmo 84: mi alma se consume anhelando los atrios de Dios. De hecho, ¿no?, San Agustín subraya que la esencia de la oración es el deseo de Dios, un deseo de Dios que brota de la fe, de la esperanza, de la caridad, ¿no? Y entonces María tenía un deseo de Dios profundísimo. Luego hablaremos de esto, de la oración como deseo de Dios. Bien, entonces hagámonos también una pregunta, que entiendo que también la curiosidad nos pueda plantear la siguiente pregunta: ¿cómo era María en los últimos años de su vida? No sabemos cuántos años vivió con Juan hasta que aconteció la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Pero yo me atrevería a decir lo siguiente: igual que a San José, no sé muy bien por qué, se le suele representar muy anciano como esposo de María, eso no sé, tiene poco sentido. San José pues sería joven, no tiene mucho sentido que San José fuese anciano, pero en muchos cuadros se le representa anciano. Pues con María pasa al revés. En la asunción de María a los cielos, en muchos cuadros se le representa joven a María, y no parece que María fuese joven cuando ascendiese a los cielos, más bien lo contrario, lo lógico es que fuese anciana. Entre otras cosas porque hagamos un cálculo. Vamos a ver, un cálculo es el siguiente: ¿cuál era la edad media en tiempos de Jesús, en el siglo I? Sabemos que en tiempos de Jesús la edad media estaba entre 30 y 35 años. Bien, hay algo que engaña, que era el índice de mortalidad muy grande que había, ¿no?, entre los niños. Si se quita el índice de mortalidad de los niños, quien superaba esa etapa, la edad media estaba entre 50 y 60 años. Cuando Jesús asciende a los cielos tiene 33 años. Luego, en el momento de la ascensión, María tenía que tener ya 50 años, más o menos, 50 años. A nada que María viviese 15, 20 años después con San Juan, pues obviamente en el momento de su asunción a los cielos era una mujer anciana, sobre todo para aquel tiempo era una mujer bastante anciana, ¿no? Hay un escritor italiano, Alighiero Chiusano, que dice que él se imagina a María como una viejecilla cada vez más arrugada y más dulce, cada vez más arrugada y más dulce. Por lo tanto, pensemos en la vejez de María consumida
en la oración. Y es curioso también lo poco que se habla de María como viuda, que sería bueno subrayar, ¿no?, que María fue viuda, lo cual ayudaría muchísimo a la santificación de tantísimas mujeres viudas que también estaréis aquí. Es decir, que la asunción al cielo fue la respuesta de Dios al incontenible deseo de una mujer anciana de reunirse con su Hijo. Y todos los últimos años de su vida, de María, en los que ellas irían envejeciendo, sin embargo, ella estaba llegando a la cumbre de su unión con Dios, antes de la asunción al cielo, con una oración de un inmenso deseo de unirse con Dios. Y es bueno que nos acerquemos a María desde esta perspectiva, ¿no?, porque es la que, históricamente hablando, con toda seguridad, pues aconteció. Vamos ahora a percatarnos, volvamos a Pentecostés. Vamos a percatarnos de qué importante es orar para obtener el Espíritu Santo. La presencia de María en el cenáculo, el día de Pentecostés, y también esa vida posterior de María orante, oculta, como he dicho, ¿no?, nos recuerda, primero, que la Iglesia y cada uno de nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice: permaneced en la ciudad antes de que seáis revestidos del poder de lo alto. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, no os vayáis de Jerusalén, permaneced allí hasta que llegue el Espíritu Santo. Hechos 1:6 dice: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos. El Espíritu Santo es necesario. Sin Él no tenemos fe. Sin Él no tenemos ardor apostólico. Pero en segundo lugar, para preparar la venida del Espíritu Santo es necesario la oración. Entonces, esta es la clave. La oración de los apóstoles unidos a María en el cenáculo es como una gran epíclesis. La epíclesis, sabéis que es la parte de la liturgia en la que se invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre el pan y el vino y los convierta en el cuerpo y sangre de Jesús, ¿no? La epíclesis es ven Espíritu Santo. Pues la Virgen María en el cenáculo es la epíclesis, la invocación al Espíritu Santo para que venga. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es algo continuo que la oración de los apóstoles, que siempre hacían cuando se reunían, comenzaba por invocar al Espíritu Santo. En la vida de la Iglesia actualmente, cada vez que nos reunimos, invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros. En los Evangelios Jesús también vincula el don del Espíritu a la oración. Dice: si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. O sea, que tenemos que pedir el Espíritu Santo. El propio Jesús dijo: yo le pediré al Padre y os dará al Espíritu Santo. En definitiva, necesitamos recibir al Espíritu Santo para poder orar y necesitamos orar para recibir al Espíritu Santo. Y así la Iglesia reza, ¿no? Veni Sancte Spiritus, ven Espíritu Santo, desciende sobre mí, moldéame. Y una cosa más que nos enseña María: esta invocación del Espíritu Santo tiene que ser asidua y unánime. Vamos a ello. ¿Cómo es la oración? ¿Cómo tiene que ser la oración? ¿Cómo nos enseña María que tiene que ser la oración para que sea auténtica? Dos condiciones, asidua y unánime. Eso está en Hechos 1:14. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús. Perseveraban unánimes. Para poder obtener al Espíritu Santo hace falta dos condiciones: unánimes y perseverantes. Unánimes, ¿qué significa? Concordes, con un solo corazón y una sola alma.
cor unum et anima una. Recordemos lo que dice Jesús, que si al presentar la ofrenda te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, deja primero la ofrenda, vete a reconciliarte y luego vuelve, porque si no, tu ofrenda, tu oración no va a tener valor. La oración, para que sea eficaz, tiene que ser unánime, o sea, concorde, en comunión entre nosotros, no separados, no divididos. También San Pablo, ¿no?, insiste a los romanos sobre la necesidad de que tienen que aunar sus sentimientos para que su oración sea eficaz, si no, no va a valer para nada. Dice San Pablo, esto está en Romanos 15:5, que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener entre vosotros los mismos sentimientos, según Cristo Jesús. De este modo, unánimes, a una voz, glorificaréis al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si no tenéis los mismos sentimientos y no estáis todos aunados, la oración no va a ser eficaz. No olvidemos que en el Evangelio de San Lucas se cuenta cómo pocos días antes de, 50 días antes de Pentecostés, ¿no?, cuando Jesús está en ese mismo lugar, en el cenáculo, en pleno discurso de su despedida después de la última cena, cuenta San Lucas que en pleno discurso de la despedida los apóstoles se pusieron a discutir quién era el primero entre ellos. Madre mía. Entonces, todavía no estaban preparados para recibir al Espíritu Santo. No podían recibir al Espíritu Santo así, buscando entre ellos a ver quién era el primero, quién era el segundo. Como me he atrevido o no a afirmar o a insinuar anteriormente, no es difícil intuir que en estos 50 días han pasado cosas desde que aquello aconteció, ¿no? Y no es difícil intuir que la presencia de María, la Madre de Jesús, inclinó la balanza de los apóstoles a la unidad y a la concordia entre ellos. Uno intuye que María fue clave para que los apóstoles, que cada uno era hijo de su padre y de su madre y tendían a la división entre ellos, María fue clave para que entre ellos existiese unidad. La unidad hace invencible la oración. Cuando uno reza por todos, todos rezan por uno. Es el milagro de la caridad, que multiplica la fuerza de la oración. Lo dice explícitamente San Agustín, ¿no? Dice, así pues, si queréis recibir el Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad, desead la unidad. Si no, no vais a recibir al Espíritu Santo. O sea que allí en Pentecostés fue clave la unidad, ser unánimes. Segundo, ser perseverantes. Ser perseverantes. Una expresión sinónima es ser tenaces. Ser tenaces. Esto aparece también en las cartas de San Pablo. Estad siempre en la oración, orando en toda ocasión, velando con perseverancia, dice en Efesios 6:18. Los primeros cristianos acudían asiduamente a la oración. La parábola de la viuda inoportuna saca la conclusión de que es necesario orar siempre sin desfallecer, ¿no? Que esto obviamente no significa utilizar mucha palabrería, no, significa no rendirse nunca, no rendirnos nunca. Podríamos preguntarnos por qué es necesario ser perseverantes en la oración, por qué Dios no atiende nuestra súplica a la primera. Y entenderemos, ¿no?, que ese retraso forma parte ya del plan de Dios para venir en nuestro auxilio. Porque mientras que suplicamos, estamos en la presencia de Dios. Y además Dios distingue lo que es atender nuestra voluntad de lo que es atender nuestra necesidad. Dios no siempre nos da lo que le pedimos, nos da lo que conviene a nuestra alma.
O dicho de otro modo, Dios escucha hasta cuando no escucha. Al retrasar su auxilio, Él busca la purificación de nuestra alma, busca el crecimiento de nuestra fe. Es algo, por ejemplo, que se ve con mucha claridad en el Evangelio, en ese del episodio de la mujer cananea, esa mujer sirio-fenicia, a quien Jesús le pone a prueba, cuando le dice: solo he sido enviado a las ovejas de Israel, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Le pone a prueba a esa mujer, le pone a prueba. Pero precisamente le pone a prueba para purificar su fe, para autentificar su fe. Y termina diciendo: mujer, qué grande es tu fe. O sea que Dios siempre nos escucha, aun cuando no nos escucha. Y el mismo San Pablo pidió 3 veces que le fuese quitada una espina que tenía clavada en la carne. No sabemos a qué se referiría, pero Dios le dijo: te basta mi gracia, no te quito esa espina, la fuerza se realiza en la debilidad. Le pedía que le quitase una espina en su vida, y es como si Jesús le dijese: mira, abraza mi cruz, ¿no? Por lo tanto, esta es una razón para que entendamos cómo la oración tiene que ser perseverante. Perseverante hasta el punto de convertirse en una oración continua. Fijaros, después de Pentecostés, el libro de los Hechos de los Apóstoles afirma que la comunidad cristiana perseveraba en la oración, pero después de Pentecostés hay un salto, y es que la oración ya no solamente es de petición, sino después de Pentecostés la oración ya se convierte en oración de alabanza, sin dejar la petición, por supuesto, pero hay un salto. Después de Pentecostés la oración amplía su horizonte, esa alabanza, esa acción de gracias, esa adoración. Se repite en la Iglesia después de Pentecostés lo que había pasado con María cuando recibió el Espíritu Santo en Nazaret, que ella oró con el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Pues lo mismo pasa con la Iglesia en Pentecostés. La oración se hace una alabanza continua. Y esto hasta el punto de que San Pablo dice: estad alegres, orad constantemente, en todo dad gracias. Primera Tesalonicenses 5:16. Llega un momento en que, y esto María lo vivió, que orar es como respirar. Orar es como amar. ¿Cuántas veces se respira? ¿Cuántas veces se ama? Continuamente, continuamente. Entonces, el ideal de la oración continua que vivió María hizo de su vida una oración continua, también se ha formulado dentro de la Iglesia, de 2 formas un tanto distintas en Oriente y en Occidente. En la espiritualidad oriental se ha hablado de la oración continua, sobre todo ha sido esto popularizado por una novela del siglo XIX, o del siglo XX, mejor dicho, El peregrino ruso, y también por Filocalia. Han sido las 2 obras orientales en las que se insiste que para orar continuamente hay que invocar ininterrumpidamente el nombre de Dios, procurando que de nuestros labios pase al corazón. En Oriente, esta oración continua se suele hacer repitiendo: Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. El peregrino ruso caminaba repitiendo eso: Jesús, ten misericordia de mí. E incluso acompasaba sus pasos, acompasaba su respiración con esa jaculatoria, ¿no? Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. En Occidente ha sido un poco distinto. En Occidente, San Agustín, que es el maestro de la oración continua, dice que la esencia de la oración es el deseo. Si el deseo de Dios es continuo, entonces también la oración es continua.
Obviamente, el deseo de Dios puede permanecer vivo incluso cuando hago otras cosas que no son hacer oración. Estoy haciendo mis trabajos y aunque en ese momento no esté rezando, como mi deseo de Dios permanece, entonces mi oración también continúa. Algunos han llamado a esta oración como una oración cársica. ¿Qué nombre es ese, no? Bueno, los ríos cársicos son como el Guadiana, aquellos que por momentos transcurren en la superficie y en otros momentos son subterráneos, como el Guadiana, ¿no? Pues así también esta es una oración cársica, es decir, que cuando cesa la actividad, la oración aflora en la superficie y cuando me pongo a hacer cosas, sigue la oración pero está debajo. Por debajo de la tierra yo hago cosas, pero en el fondo la oración continúa porque mi deseo está unido a Dios. Es una imagen bonita, como el Guadiana, el río sigue siempre, solo que a veces lo ves y a veces no lo ves. Pero es una oración continua porque tu deseo siempre está en Dios. Bueno, por lo tanto, nuestro ideal es el de la oración continua, pero permitidme un matiz. Sería un grave error que alguien entendiese que como mi oración tiene que ser siempre continua, toda mi vida tiene que ser oración, entonces no importa, no hace falta tener ratos específicos de hacer oración. No, porque toda la vida es oración, entonces ¿para qué voy a ir a las 5 que hay una adoración al Santísimo? No, sería un error. Porque Jesús vivía obviamente la oración continua unido al Padre y sin embargo Él buscaba momentos especiales de unión con el Padre y subía a la montaña a orar. O sea que una cosa no quita la otra. Nuestro ideal es la oración continua, hacer de nuestra vida un continuo deseo de unión con Dios, lo cual no quita para que en mi vida haya ratos específicos. Y por último quiero subrayar una cosa. Quiero subrayar el hecho de que la oración es un combate. Es un combate. Y no es fácil, emplearlo. La oración es un combate. Dice Mateo 11:12, el reino de Dios sufre violencia y los esforzados lo conquistan. Pues esto también se puede aplicar a la oración. La oración sufre violencia, quiere decir que nos cuesta tener oración. Pues porque llegan momentos de desolación, nos cuesta, llegan noches oscuras, llega el invierno a nuestra vida de oración. En nuestra vida de oración hay primaveras y cuando estamos en primavera es muy fácil rezar. Pero luego llega el invierno, llega el otoño y cuesta más rezar. Incluso hay momentos de agonía en los que no apetece nada rezar. Y hay dos tipos de batallas principales en la vida de oración. La primera es la de las distracciones. Y a veces luchar contra las distracciones es como salir en una barquichuela a aguas profundas y bravas, que no hacen más que meterse agua adentro, y tú estás achicando agua, y sin llegar a fijarte para nada en tu alrededor, ni ser capaz de pescar nada, porque solamente con achicar agua ya tienes suficiente, ¿no? Así pasa a veces que el esfuerzo de la oración se nos pasa en luchar contra los pensamientos vanos, contra las distracciones. Pero hay que adaptar la estrategia cuando tenemos ese problema de las distracciones continuas en la oración. Y en vez de salir con la barquichuela a aguas profundas, pues igual hay que navegar cerca de la orilla. Y hay que hacer oraciones breves, jaculatorias. ¿Acaso, por ejemplo, me decía una persona esta semana, yo cuando veo que me distraigo, cojo una libreta y escribo mi oración? Sí, no decepcionarse porque me distraiga mucho en la oración. No hay que confundir la autopercepción que tengo yo con la que tiene Dios. Porque nosotros a veces pensamos que cuando estamos en la oración en un momento de sequedad, como no sentimos nada, nos pensamos que Dios no nos escucha. A ver, ¿quién ha dicho eso? A Dios le conmueve la fidelidad de un niño pequeño que se tropieza continuamente, pero que no deja de intentarlo. Y además, cuando sentimos que Dios no está, lo importante es que sepamos resistir la prueba de ese vacío.
y que no caigamos en la tentación de intentar llenar ese vacío con ídolos, ¿eh? Porque claro, entonces las distracciones han abierto la puerta al pecado. Si tengo mis momentos de vacío, resiste, aguanta, pero no pretendas llenar ese vacío que sientes con falsos ídolos, porque entonces, claro, dice un apotegma, ¿no?, de los padres del desierto en los primeros siglos tenían un montón de consejos sobre la vida de oración y de qué hacer cuando había tentaciones, ¿no? Y uno de estos apotegmas dice, dirigido a las personas a los monjes que tenían muchas distracciones y que no podían y que no se concentraban para orar, ¿no? Dice, que tu pensamiento vaya donde quiera, pero que tu cuerpo no salga de la celda. Le dicen, a ver, tú persevera. ¿Me explico? Persevera. Y hay otra anécdota de los padres del desierto de San Antonio, que es el padre de los anacoretas, que dice, ¿no?, que estaba él lleno de distracciones, no podía orar, le costaba mucho, ¿no?, concentrarse. Y entonces le dijo al Señor, ¿qué debo hacer en esta tribulación? ¿Cómo me salvaré? Y entonces salió fuera de la celda y vio a uno que se parecía mucho a él. Y vio que ese hombre a veces trabajaba, se ponía de pie y rezaba, y volvía a agacharse, trabajaba y se ponía de pie y rezaba, y entonces escuchó que Dios le dijo, haz esto y te salvarás. Es decir, mira, que estás con distracciones, pues en vez de desesperarte, trabajas, te pones delante de Dios un rato, vuelves a seguir trabajando, te pones delante de Dios, haz esto y te salvarás. Es decir, sé perseverante, aunque tu oración no sea muy profunda, no sea llena de arrobamientos místicos, ¿no? Dios no tiene necesidad de que tengamos grandes éxtasis o consuelos espirituales. Dios lo que quiere es que seamos humildes y fieles. Y decía que las tentaciones, ¿no?, contra la oración son dos. Una, la de las distracciones, y la segunda, la de la lucha con la voluntad de Dios. La lucha. En este caso no se trata de distracciones de la mente, sino de luchar con Dios. Y esto ocurre cuando nos resistimos a la voluntad de Dios en nosotros. Y hay una batalla, una lucha dentro de nosotros. Ojo, que a Jesús también le pasó, que en Getsemaní él mantuvo un combate. Si es posible que pase de mí este cáliz. Pero claro, él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? En la Sagrada Escritura hay un caso paradigmático, que es en Génesis 32, 23, la noche entera que Jacob pasó luchando contra un ángel sin saber que él no sabía, estaba luchando contra un hombre y estaba luchando contra un ángel de Dios. Luchaba y no era capaz de vencerle, ¿no? Y Jacob le dice, no te soltaré mientras que no me bendigas. Es decir, es como si nosotros le dijésemos a Dios, estoy peleando contigo, no te soltaré hasta que no hagas lo que yo te pido, ¿no? A veces peleamos con Dios en la oración, peleamos con Dios. Dios a Jacob le bendijo, pero no le mostró su nombre, no le mostró su nombre. Sin embargo, a Jesús sí le mostró y le dio el nombre, sobre todo el nombre, ¿no? La mayoría de las veces nosotros solemos parecernos más a Jacob en esa lucha con la voluntad de Dios que a Jesús en Getsemaní, que pronuncia que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por lo tanto, nuestras dos grandes batallas son la de las distracciones y la de, en la oración, ¿no?, y la de acoger la voluntad de Dios. Bien, concluyo con algo muy práctico, En mi bolsillo seguro que tengo, sí, lo tengo. Un rosario, ¿no?, que me imagino que la mayoría llevamos con nosotros. Estamos hablando de cómo perseverar en la oración y estamos hablando de que a veces nos cuesta mucho la oración, que tenemos momentos de pruebas, distracciones. Un modo muy práctico y sencillo de rezar en tiempos de tempestad es el rezo del Santo Rosario, agarrándonos al rosario
y pidiendo el don de la perseverancia. Creo que es la oración también del momento, es la oración de los pobres de Yahvé, que recurren a María para decir, enséñame María a perseverar en la oración. Y también vamos a decir, ¿no?, que le pedimos a María, que como hemos dicho al principio, que sea nuestra madrina en Pentecostés y que nos prepare para recibir la infusión del Espíritu Santo. Os invito a rezar conmigo un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres.